Pensé que el amor fraternal era inquebrantable, como las murallas de Pontevedra que resisten las tormentas atlánticas. Hasta que mi hermano Pablo me miró a los ojos y dijo: «Eres una vergüenza para esta familia, Héctor. No mereces ni un céntimo de lo que papá dejó». Y en ese instante, con una firma falsificada en el testamento, me robó todo: la casa, el taller, mi futuro. Pero lo peor no fue la traición, fue descubrir que, en el fondo, yo mismo me había robado a mí por años de silencio. El sol de la Rúa da Peregrina caía a plomo sobre mi nuca mientras firmaba los papeles en el notario, el aire salino del Miño pegándose a mi piel como una segunda traición. Tenía 28 años, y acababa de convertirme en un fantasma en mi propia ciudad. Pablo, con su sonrisa de depredador y su traje barato que olía a colonia fuerte, me palmeó el hombro como si fuéramos camaradas después de una juerga. «Es por tu bien, hermanito. No querrás manchar el nombre de los López con eso tuyo». Eso era yo, mi verdad enterrada bajo capas de mentiras que había tejido desde los 16, cuando besé a un chico en el bosque de Monteferro y juré no repetirlo jamás. Pontevedra no era Madrid ni Barcelona. Aquí, en esta joya gallega de plazas empedradas y conventos silenciosos, el secreto era un lujo que no podíamos permitirnos. Nuestra familia había regentado el taller de carpintería en la Alameda desde que papá era un crío, tallando muebles que olían a roble y a mar. Mamá murió cuando yo tenía 10, de un cáncer que se la comió despacio, dejando a papá viudo y a nosotros 2 hermanos como pilares torcidos de una casa en ruinas. Pablo, 4 años mayor, siempre fue el fuerte, el que cargaba las tablas pesadas, el que coqueteaba con las camareras del bar Puerto, el que prometía a papá que mantendría el legado. Yo era el callado, el que dibujaba patrones en los márgenes de los pedidos, el que se escabullía al atardecer para mirar las olas en la playa de Silgar, imaginando una vida donde mi corazón no latiera al revés. Pero el revés llegó pronto. A los 18, en una noche de San Xoán, con el fuego crepitando en la playa y el vino quemado subiendo por mi garganta, Pablo me encontró con Javier, un pescador de Ogrove que olía a red y a sal. Sus puños cayeron como martillos sobre la madera cruda. «Eres un maricón, Héctor. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá papá?» No hubo golpes físicos esa vez, solo palabras que se clavaron como astillas en mi alma. Desde entonces, viví en las sombras del taller, trabajando hasta que las manos sangraban, sonriendo a los clientes que murmuraban sobre el hijo menor, tan callado, tan delicado. Pablo se casó con Marta, una maestra de ojos tristes que fingía no notar las ausencias de su marido en bares de marineros. Tuvieron a Lucía, una niña de rizos dorados que me llamaba tío Héctor y me pedía cuentos de sirenas gallegas. Yo la quería como a una hija que nunca tendría, pero cada abrazo suyo era un recordatorio de lo que negaba en mí. La muerte de papá fue el detonante silencioso. Un infarto en el taller, mientras tallaba una cuna para un cliente de Marín. Lo encontramos desplomado sobre el banco de trabajo, las manos aún aferradas a la gubia. En su testamento, escrito con letra temblorosa, dejaba el taller y la casa divididos a partes iguales, para mis hijos, que sean hombres de honor. Honor. Esa palabra me persiguió como el viento de la ría. Pablo, con los ojos enrojecidos pero secos, organizó el funeral en la iglesia de la Peregrina, donde el incienso se mezclaba con el llanto de los vecinos. Papá querría que siguiéramos adelante, dijo en el cementerio, mientras la tierra gallega, húmeda y fértil, se tragaba el ataúd. Yo asentí, con la garganta apretada, porque en ese momento aún creía en la sangre que nos unía. Pero las semanas se convirtieron en meses, y Pablo empezó a cambiar. Vendió herramientas para pagar deudas, contrató a un abogado de Vigo que olía a tabaco rancio, y de pronto, el notario nos citó. «El testamento ha sido reinterpretado», dijo el hombre, ajustándose las gafas. Pablo había forjado la firma de papá, alegando que yo, por mi estilo de vida inmoral, no era apto para heredar. Pruebas, rumores del pueblo, una foto borrosa de mí con Javier en una fiesta de verano, un testimonio anónimo de un vecino que me vio demasiado cerca de otro hombre. Todo por 200.000 euros y la propiedad que valía más en recuerdos que en ladrillos. «Es la voluntad de Dios», murmuró Pablo, mientras firmaba los papeles finales. Dios, familia, honor, las 3 cadenas que me ataban, y él las usó para estrangularme. Salí del notario con las manos vacías, el sol de mediodía quemándome los ojos. Caminé por la Alameda, pasando por el kiosco donde papá compraba el Faro de Vigo, y me senté en un banco frente al mar.
Las gaviotas gritaban como almas en pena, y por primera vez en años, lloré. No por el dinero, eso se podía ganar con sudor, sino por el vacío que Pablo había cavado en mi pecho. Como un hermano, que compartía mi sangre y mis recuerdos de mamá cantando meigas en la cocina, podía mirarme como a un extraño. O peor, como a un enemigo. Regresé al taller esa tarde, pero Pablo ya había cambiado las cerraduras. Vete a buscar tu vida, Héctor. Aquí no hay sitio para perdedores. Perdedor. Esa palabra se me clavó como una espina en el pie descalzo sobre las piedras calientes de la playa. Me mudé a un piso diminuto en la calle Benito Corval, un cuchitril con vistas a un patio interior donde las vecinas colgaban ropa y chismes. Trabajé de lo que pude, repartiendo pan en una furgoneta destartalada, tallando souvenirs para turistas en la feria de verano, incluso limpiando barcos en el puerto de Combarro, donde el olor a mejillones y brea se pegaba a la piel como culpa. Javier reapareció una vez, con su sonrisa torcida y sus manos callosas, proponiéndome huir a Lisboa. Allí nadie te juzga por amar, Héctor. Pero yo negué con la cabeza. Esta es mi tierra. No huiré de ella. Mentira. Huía de mí mismo cada noche, cuando el insomnio me traía imágenes de Pablo riendo con Lucía en el jardín que ahora era solo mío en sueños. Los años se deslizaron como arena de la playa de Mourisca, duros, granulados, dejando marcas. A los 32, había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño taller en las afueras, cerca del monte Castrove, donde el bosque susurraba secretos antiguos. Tallaba ahora para mí, mesas con vetas que recordaban las venas de mi corazón, sillas que invitaban a sentarse sin miedo. Encontré a Diego en una exposición de arte en el Museo de Pontevedra, un pintor de ojos verdes y acento andaluz que capturaba la luz gallega en óleos furiosos. Nuestro primer beso fue en la lluvia de otoño, bajo un paraguas roto, y por primera vez, no sentí vergüenza. Eres libre, Héctor, me dijo, trazando mis cicatrices con los dedos. Libre. Esa palabra era un bálsamo, pero el pasado aún supuraba. Pablo, meanwhile, se hundía en su propia ciénaga. El taller creció bajo su mano, pero el dinero se evaporaba en apuestas en el casino de Vilagarcía, en botellas de albariño que vaciaba solo en la taberna del puerto. Marta lo dejó cuando encontró mensajes en su teléfono, no de mujeres, sino de hombres, marineros con promesas de noches olvidadas. Eres como él, Pablo. Un hipócrita, le espetó ella, llevándose a Lucía a casa de su madre en Redondela. Él se rió al principio, amargo, pero pronto las arrugas se profundizaron, y el cáncer llegó sigiloso, como la niebla de la ría en invierno. Hígado, diagnosticaron en el hospital de Vigo. Demasiado alcohol, demasiada rabia, dijo el médico. Pablo me llamó entonces, después de 3 años de silencio, su voz un graznido ronco por el teléfono. Héctor. Necesito hablar. No fui por piedad, sino por curiosidad malsana. ¿Qué cara pondría el ladrón cuando el destino le robaba a él? Lo encontré en una habitación aséptica del Chubi, con la piel amarilla como las hojas de castaño en noviembre, tubos serpenteando por sus brazos. Lucía no estaba, Marta la había mantenido lejos. Lo siento, murmuró él, sin mirarme. ¿Lo que hice? Fue por miedo. Miedo a ser como tú. Como yo. La confesión colgaba en el aire como humo de cigarro prohibido. Habló entonces, entre jadeos, de sus propios besos robados en la mili, de la culpa que lo carcomía como el cáncer, de cómo me había destruido para no destruirse él. Papá nunca lo supo de mí. Pero tú. Tú lo vivías con luz. Y yo te odié por eso. Me quedé callado, el pitido de los monitores marcando el ritmo de mi pulso. Odio. Esa palabra explicaba las astillas, las cerraduras, las mentiras. Pero también iluminaba el abismo entre nosotros, 2 hombres gallegos, atados por sangre y desatados por vergüenza. No vine a perdonarte, dije al fin, mi voz firme como el roble que tallaba. Vine a verte pagar. Él asintió, lágrimas surcando su rostro demacrado. Lo sé. Y lo merezco. Salí de allí con el pecho oprimido, el pasillo del hospital un túnel de luces fluorescentes que parpadeaban como dudas. Diego me esperó en casa con una sopa caliente y una manta tejida por su abuela sevillana. No tienes que cargar con su veneno, amor, me dijo, besando mi sien. Pero el veneno ya corría por mis venas,
mezclado con algo nuevo, rabia que se convertía en claridad. Los meses siguientes fueron un torbellino, visitas esporádicas al hospital, donde Pablo adelgazaba como un tronco roído por termitas, conversaciones con Lucía por teléfono, tío, papá va a estar bien. Y noches en que Diego me sostenía mientras yo soñaba con incendiar el taller que una vez fue nuestro. El turning point llegó en una tormenta de enero, cuando el viento aullaba desde el Atlántico como un lamento de meiga. Pablo me llamó a medianoche, su voz un hilo, la operación. Quimioterapia. Cuesta 50.000 euros. No tengo nada. Pausa. Por favor, Héctor. Por favor. Esa palabra, de labios de mi verdugo, me rompió algo dentro. No era perdón, era justicia retorcida, un acto de misericordia que dolía más que la traición. Vendí 3 mesas que había tallado con mis propias manos, pedí un préstamo en el banco de la plaza, y transferí el dinero al día siguiente. No lo hago por ti, le escribí en la nota adjunta. Lo hago por la sangre que compartimos, y por la que derramé por tu culpa. La operación fue un éxito parcial, el cáncer retrocedió, pero dejó a Pablo como un espectro, con el pelo ralo y los ojos hundidos. Salió del hospital en primavera, cuando los almendros de Pontevedra florecían en rosa furioso. Intentó devolverme el dinero, vendiendo parte del taller, pero yo lo rechacé. Guárdalo para Lucía, dije en nuestra última charla, en un café de la calle Michelena, donde el aroma a café con leche se mezclaba con el salitre. Él bajó la mirada, las manos temblando alrededor de la taza. Gracias, hermano. ¿No merezco esto? No, no lo merecías. Pero en ese momento, bajo el sol gallego que calentaba las piedras, entendí que el verdadero robo no había sido el mío, él se había robado a sí mismo, y yo, al pagarle la deuda, me liberaba de la suya. La vida no se recompuso en un arco perfecto, las cicatrices quedan, ásperas al tacto. Pablo se mudó a un piso pequeño en Pollo, trabajando a media jornada en reparaciones, llevando a Lucía los fines de semana a la playa, donde le contaba historias de sirenas sin pecados. Yo amplié el taller, contraté a un aprendiz de ojos curiosos que no preguntaba por pasados, y con Diego planeamos un viaje a las Rías Baixas, donde el mar no juzga. Pero a veces, en noches de niebla, me despierto con el eco de su voz, eres una vergüenza. Y me levanto, tallo una pieza de madera hasta que sangren los dedos, recordándome que la vergüenza no era mía. Hoy, caminando por la Alameda con Diego de la mano, sí, de la mano, porque Pontevedra ha aprendido a mirar sin apedrear, paso por el viejo taller. Pablo está allí, una silueta encorvada bajo el toldo, y levanta la vista. Nuestros ojos se cruzan, no hay perdón completo, ni olvido, solo un reconocimiento silencioso. Sangre. Eso es todo lo que queda. Y en esta tierra gallega, donde las raíces se hunden profundas en la tierra húmeda, quizás sea suficiente para no ahogarnos del todo. ¿O es que el verdadero drama no está en el robo, sino en qué hacemos con lo que nos queda para reconstruir? El eco de esa mirada en el taller me persiguió hasta casa, donde Diego me esperaba con una botella de Ribeiro fresco y una mirada que desarmaba tormentas. Cuéntame, dijo, sentándose en el sofá raído que yo mismo había restaurado, sus dedos entrelazados con los míos como raíces que se aferran a la orilla. Le conté todo, el dinero transferido, la nota seca, el alivio amargo que me invadía como el primer trago de licor café después de una resaca. Él no juzgó, solo asintió, trazando círculos en mi palma con el pulgar. Hiciste lo correcto, Héctor. No por él, sino por ti. Por mí. Esa noche, hicimos el amor con la ventana abierta al rumor del miño, y por primera vez en años, dormí sin sueños de astillas y cerraduras. Pero el alivio era frágil, como el cristal de una gota de rocío en una hoja de helecho. Al día siguiente, el teléfono vibró con un mensaje de Marta, Pablo quiere verte. Dice que es importante. Por Lucía. ¿Lucía? Su nombre era un anzuelo en mi pecho, tirando de cuerdas que no sabía que aún existían. Acepté, porque negarme habría sido como negar la marea que sube inexorable en la ría. Quedamos en el Parque de las Palmeras, un oasis verde en el corazón de Pontevedra, donde los niños correteaban entre los eucaliptos y el aire olía a hierba recién cortada y a pan de la panadería cercana. Pablo llegó cojeando ligeramente, secuela de la operación, dijo, con una bufanda raída alrededor del cuello a pesar del sol tibio de mayo.
Lucía correteaba a su lado, recogiendo piñas como tesoros, su risa un cascabel que rompía el silencio entre nosotros. Tío Héctor, gritó al verme, lanzándose a mis brazos con el ímpetu de un vendaval. La abracé fuerte, inhalando su olor a chicle y a mar, y por un instante, el mundo se redujo a ese abrazo, inocencia pura, sin sombras de traiciones adultas. Pablo se acercó despacio, las manos en los bolsillos de su chaqueta gastada. Gracias por lo del dinero, murmuró, mirando al suelo. Me salvaste la vida. No respondí de inmediato, dejé que el silencio se espesara como la niebla matutina. No fue por ti, repetí, eco de mi nota. Fue por no cargar con más odio. Él asintió, y entonces Lucía tiró de mi mano. Cuéntame una historia, tío. De las sirenas que papá dice que viven en Silgar. Pablo se tensó, pero yo sonreí, sentándonos en un banco bajo la sombra de un plátano. Inventé sobre una sirena gallega que amaba a un carpintero del pueblo, pero su familia la obligaba a esconder sus escamas de colores. Al final, concluí, la sirena nadó lejos, pero dejó una concha que brillaba con su verdad. Y el carpintero la talló en un colgante, para recordarla siempre. Lucía aplaudió, pero Pablo palideció, entendiendo el paralelismo sin palabras. Esa tarde, mientras caminábamos de vuelta, él se detuvo junto a la fuente de la plaza. Yo también tengo una historia, Héctor, dijo, voz baja para que Lucía no oyera, ocupada con un helado de la calle. Una que nunca te conté. Habló entonces de su juventud, de un compañero de taller en A Coruña, un chico de manos hábiles y ojos que prometían refugios. Besos robados en el almacén, promesas susurradas bajo la lluvia. Pero el miedo lo devoró, el cura del pueblo predicando contra el pecado, los compañeros burlándose de maricones en las obras, papá contándole historias de honor gallego alrededor de la lumbre. Huí de él, y de mí. Me casé con Marta para tapar el agujero, pero el agujero creció. Y cuando te vi con Javier. Fue como mirarme en un espejo roto. Te odié porque eras valiente, y yo un cobarde. Sus palabras cayeron como piedras en el estanque de la fuente, creando ondas que me alcanzaron hondo. ¿Valiente? Nunca me había visto así, yo, que había callado por años, que había tallado mi vida en secreto. El odio es un cáncer peor que el que te comió, respondí, la voz ronca. Y tú me infectaste. Él bajó la cabeza, lágrimas genuinas surcando sus mejillas surcadas. Lo sé. Y por eso. Quiero devolverte el taller. Todo. Lo miré incrédulo, el taller, mi herencia robada, ahora ofrecida como un sacrificio tardío. No lo quiero, dije. Quiero que lo uses para algo bueno. Enséñale a Lucía a tallar, Pablo. Enséñale que la familia no es sangre, sino lo que construyes con ella. Nos despedimos con un abrazo torpe, el primero en años, hueso contra hueso, sin la armadura de rencores. Lucía me dio una piña pegajosa, para tu taller, tío. Caminé de vuelta solo, el sol poniéndose en un cielo de fuego atlántico, y sentí el peso levantarse, no del todo, pero lo suficiente para respirar. Diego me esperaba con cena preparada, empanada de zamburiñas que olía a hogar, y le conté todo entre bocados. Estás sanando, dijo, besándome la frente. Sanando. Sí, pero las heridas supuran a veces, recordándonos que la piel nueva es más sensible. Los días siguientes trajeron una calma engañosa, como el mar en calma antes del temporal. Trabajaba en el taller nuevo, donde el sol entraba a raudales por las ventanas que yo mismo había instalado, tallando una serie de espejos con marcos de olmo, reflejos para verdades ocultas. Un cliente de Santiago, un galerista con acento castizo, vio potencial, esto vende en Madrid, Héctor. Historias en madera. Reí, pero la idea germinó, quizás era hora de salir de Pontevedra, no huyendo, sino expandiendo. Diego, siempre mi ancla y mi vela, propuso, vamos juntos. Andalucía te espera, con sus luces y sus azules. Andalucía, tierra de su infancia, de flamencos y patios floridos, opuesta a nuestra Galicia brumosa. La idea me tentaba, pero raíces profundas no se arrancan sin sangrar. Entonces llegó la recaída de Pablo. Una llamada a las 3 de la mañana, Marta, histérica. El cáncer volvió. ¿Peor? Está en los pulmones. Corrí al hospital, el viento de la noche azotando el coche como latigazos.
Lo encontré conectado a máquinas, un esqueleto con piel, respirando con esfuerzo. Lucía dormía en una silla cercana, acurrucada contra Marta, que tenía ojeras como moretones. No le digas nada aún, suplicó ella. Quiere verte a solas. Entré en la habitación, el olor a desinfectante quemándome la nariz. Pablo abrió los ojos, vidriosos pero claros. Sabía que vendrías, croó. Eres el fuerte, siempre lo fuiste. Hablamos poco esa noche, de mamá, de cómo cantaba a Meiga para espantar pesadillas, de papá, de sus manos que tallaban sueños en madera, de Lucía, de cómo sus rizos eran un mapa de nuestra herencia compartida. Perdóname, Héctor, susurró al final, aferrando mi mano con la fuerza de un moribundo. No por el dinero, ni por el taller. Perdóname por no amarte como merecías. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con las suyas. Te perdono, mentí, o quizás no, el perdón es un proceso, como tallar una pieza imperfecta hasta que encaja. Pero vive por ella. Vive por ti. Salió el sol sobre Vigo, tiñendo el cielo de rosa, y por primera vez, vi esperanza en su debilidad. La quimioterapia lo machacó, pero Pablo luchó con la terquedad gallega, sesiones que lo dejaban postrado, pero días en que salía al jardín del hospital a fumar un cigarro a escondidas, riendo con Lucía de chistes tontos. Yo pagué lo que pude, ahorros, ventas de espejos, no por deber, sino por esa sangre que ahora parecía un lazo en lugar de una cadena. Marta y yo nos aliábamos en silencio, ella, con su fe católica que rezaba novenas, yo, con mi ateísmo pragmático que tallaba oraciones en madera. Diego se integró, trayendo dibujos para Lucía, pintando murales en las paredes del piso de Pablo para alegrar el aire enrarecido. En junio, cuando las fiestas del Corpus llenaban Pontevedra de alfombras florales y procesiones, Pablo tuvo una remisión parcial. Milagro, dijo el médico, pero yo sabía que era voluntad, la suya, la nuestra. Celebramos en el taller, el viejo, por ironía, con una barbacoa modesta, pulpo a la gallega, vino de la ría, y Lucía bailando al son de una gaita lejana. Pablo me abrazó entonces, fuerte, como en la infancia cuando jugábamos a piratas en el Miño. Gracias por no dejarme hundir, murmuró. No respondí, solo levanté mi vaso, brindando por fantasmas exorcizados. Pero el drama no termina en remisiones, la vida es un tallado continuo, con grietas que se llenan de resina. Pablo volvió al trabajo a medias, enseñando a Lucía a lijar madera, sus manos temblorosas guiando las suyas pequeñas. Yo expandí el negocio, una exposición en Santiago, donde mis espejos se vendieron como pan caliente, reflejando verdades que los compradores no esperaban ver. Diego y yo compramos un piso en la calle Arzobispo Malvar, con balcón al ayuntamiento, donde plantamos geranios rojos como sangre regenerada. Una noche de agosto, con el calor pegajoso y el rumor de las fiestas patronales, Pablo me confesó lo último: quiero contárselo a Lucía. Sobre mí. Sobre ti. Sobre nosotros. Lo miré, el corazón latiendo fuerte. Es tu historia, hermano. Cuéntala con verdad. Él asintió, y en ese momento, bajo las estrellas que punteaban el cielo gallego, sentimos el lazo reconstruirse, no perfecto, pero sólido. La confesión de Pablo se cernía como una nube de tormenta sobre el resto del verano, pero en Pontevedra, las tormentas atlánticas pasan rápido, dejando un arco iris que tiñe la ría de promesas. Él esperó al principio del curso escolar, cuando Lucía, con 8 años ya, empezó tercero en el colegio de las Carmelitas. No quiero asustarla, dijo una tarde en mi taller, mientras lijábamos una mesa juntos, el roce de la lija como un susurro de confesiones pendientes. Pero tampoco mentirle más. Asentí, recordando mis propios silencios, como me habían carcomido como carcoma en el roble. El día elegido fue un domingo de vendimia, con el aire dulce de uvas maduras flotando desde las viñas de Meaño. Pablo la llevó a la playa de Lanzada, donde las dunas susurran secretos al viento, y allí, sentados en la arena con conchas como testigos, le habló. Yo no estuve, era su momento, no mío. Más tarde, me llamó, voz entrecortada, pero aliviada. Lloró un poco, pero luego dijo: papá, las sirenas también quieren a quien quieren. Tu historia, Héctor. La salvó. Reí, un sonido ronco que liberó algo en mi pecho. Lucía, mi faro inocente, tejiendo puentes donde nosotros habíamos quemado.
Marta lo tomó con gracia estoica. Mejor verdad que mentiras que pudran, dijo cuando vinieron a cenar a nuestro piso. Preparé caldeirada de raxo, con patatas que se deshacían en la boca, y bebimos godello hasta que las mejillas enrojecieron. Lucía dibujó sirenas con colas arcoíris, pegándolas en la nevera como talismanes. Esa noche, con Diego durmiendo a mi lado, soñé no con traiciones, sino con un futuro, bodas civiles en ayuntamientos soleados, viajes a las CIES donde el mar lava pecados. Pero la Vica CHA no desaparece tan fácil, es como la humedad gallega que se filtra en las paredes, pudriendo desde dentro. Pablo tuvo chequeos constantes, cada sombra en una radiografía un recordatorio de la fragilidad. Yo, meanwhile, lidiaba con mis propios demonios, clientes conservadores que murmuraban al ver mi mano en la de Diego, ese carpintero tan moderno, o noches en que el pasado me despertaba sudando, imaginando a papá vivo y preguntando por qué no fui normal. Diego lo notaba, me mecía como a un niño, tu normal es este amor, Héctor. No dejes que te lo roben de nuevo. Otoño trajo la primera grieta real. Una exposición en Vigo, mis espejos, ahora con incrustaciones de conchas de la ría, atrajeron prensa local. Un artículo en El Faro de Vigo tituló, El arte queer de Pontevedra, Héctor López, el carpintero que refleja identidades ocultas. Queer. La palabra saltó como una ola fría. Pablo lo leyó primero, y vino al taller con el periódico arrugado en el puño. ¿Esto? ¿Es por mí? ¿Por lo que hice? Lo miré, la gubia quieta en mi mano. No, hermano. Es por mí. Por salir de la sombra que tú me echaste. Él se sentó en un banco, derrotado. La gente habla. En el taller, en el bar. Dicen que soy el hermano del maricón que heredó lo que yo robé. ¿Robé? La palabra colgaba, un eco de culpas compartidas. No fue ira lo que sentí, sino fatiga, la fatiga de explicar, de justificar, de ser el símbolo de algo que aún dolía. La gente siempre habla, Pablo. En esta ciudad de conventos y peregrinaciones, las lenguas son más largas que las procesiones. El río, amargo, pero se quedó ayudando, tallando una pata de mesa con manos que temblaban menos. Ese día, construimos algo, no perdón total, sino complicidad frágil, como una junta bien encajada. Lucía se convirtió en nuestro puente. Venía los sábados, con su mochila llena de lápices de colores, y tallábamos juguetes, barcos con velas de lino, muñecas con ojos de nácar. Tío, tú y Diego son como las sirenas. ¿Amaitáis a los dos?, preguntó una vez, inocente como el rocío. La miré, Pablo conteniendo la respiración. Sí, pequeña. Amamos como el mar, profundo y sin límites. Ella sonrió, y en esa sonrisa, vi la redención posible. Navidad llegó con nieve inusual en Pontevedra, cubriendo las calles de blanco como un sudario limpio. Celebramos en familia ampliada, Marta, Lucía, Pablo, Diego y yo en el piso, con un árbol adornado con conchas y luces que parpadeaban como estrellas. Pablo regaló a Lucía un colgante tallado por mí, la concha de la sirena, y a mí, un viejo cuaderno de papá con bocetos de muebles. Para que sepas que siempre fuiste parte, dijo, voz quebrada. Abracé el cuaderno como a un fantasma reconciliado. Pero el año nuevo trajo la de Nen, Pablo empeoró de nuevo. Tos seca, fatiga que lo doblaba como una rama en vendaval. El médico habló de metástasis, de opciones limitadas. Tiempo, no garantías, dijo en la consulta fría de Vigo. Pablo lo tomó con estoicismo gallego, he vivido lo suficiente para arrepentirme. Ahora, a morir con dignidad. No, no así. Organicé segundas opiniones, contacté especialistas en Madrid usando ganancias de la exposición, y pagué tratamientos experimentales que drenaron mis cuentas pero avivaron una chispa de esperanza. Diego se tensó, estás dándole tu vida, Héctor. ¿Y si no basta? Discutimos por primera vez, en la cocina con el olor a café quemado. Es mi hermano, grité. La sangre no se negocia. Él suspiró, abrazándome, lo sé. Pero no te pierdas en su oscuridad. Tenía razón, el equilibrio era un filo, y yo bailaba sobre él. Primavera brotó con cerezos en flor por la alameda, y Pablo, milagrosamente, estabilizó. Paseábamos los tres, él, Lucía y yo, por el monte Castrove, recogiendo setas como en la infancia,
riendo de recuerdos compartidos. ¿Recuerdas cuando mamá nos pilló robando manzanas del huerto del cura?, dijo él una vez, voz ligera. Reí, y nos castigó con rezar el rosario. Pensé que era el fin. Esos momentos eran bálsamo, pero bajo la superficie, la vi KCH bullía, miedos no dichos, culpas no lavadas del todo. Una noche de junio, en la fiesta de San Xoán, ironía cruel, el aniversario de mi descubrimiento, Pablo me llevó aparte junto al fuego de la playa. Si muero, Héctor, quiero que sepas, te envidié siempre. Tu coraje. Tu amor con Diego. Yo nunca lo tuve. Lágrimas en sus ojos, reflejando las llamas. Vive por los dos, hermano. Asentí, el humo picándome los ojos, y juré en silencio, sí, viviría, pero no sin él si podía evitarlo. El verano se desplegó en días largos, con el sol colgando perezoso sobre la ría. Mi taller prosperaba, encargos de hoteles en San Senso, donde turistas ingleses compraban mis piezas como recuerdos exóticos. Diego pintó un mural en la pared, sirenas entrelazadas con carpinteros, colores vibrantes que gritaban libertad. Pablo visitaba más, trayendo a Lucía, y juntos tallábamos, un legado en madera, astilla a astilla. Pero la DNN crecía, rumores en el pueblo sobre los hermanos López y sus pecados, miradas en el mercado. Pablo lo sentía más, su salud frágil como cristal. Tal vez deba irme, murmuró una vez. A un sitio donde no manchemos más. Lo detuve, no huyas, Pablo. Enfrenta. Como yo lo hice. Él me miró, y en sus ojos vi el abismo, el mismo que yo había cruzado. El abismo en los ojos de Pablo se ensanchó con el avance del verano, como la grieta en una tabla mal seca que amenaza con partirse al primer golpe. Agosto trajo calor sofocante a Pontevedra, el aire cargado de sal y de tensiones no resueltas. Yo intentaba mantener el ritmo, taller de mañana a noche, con el serrín pegándose a la piel sudada, tardes con Diego, paseando por la Illa das Aves en barca, donde las garzas observaban indiferentes, noches en que el insomnio me traía el eco de confesiones a medio camino. Pablo, meanwhile, se retiraba más, días enteros en su piso, mirando el techo como si allí estuviera escrita su sentencia. La Vin CLN estalló un viernes de tormenta, cuando el cielo se abrió como una herida y la lluvia azotó las tejas de pizarra. Estaba en el taller, terminando un armario para una clienta de Caldas, cuando mi teléfono vibró con furia. Marta. Ven rápido. Pablo. Se ha derrumbado. Corrí bajo el diluvio, el agua calando hasta los huesos, el coche patinando en las cuestas empedradas de la travesía. Llegué al piso de pollo empapado, el corazón martilleando como un mazo en yunque. Pablo yacía en el suelo de la cocina, pálido como la cal de las paredes, un charco de café derramado a su lado. Dijo que sentía dolor. Y luego, sollozó Marta, arrodillada junto a él. El hospital de Pontevedra era un caos de luces frías y voces urgentes. Lo estabilizaron, neumonía agravada por el cáncer, colapso pulmonar, pero el veredicto fue un mazazo, metástasis avanzada, meses si acaso. Lo encontré en una habitación individual que pagué de mi bolsillo, tubos y monitores como cadenas modernas. Abrió los ojos cuando entré, vidriosos pero fieros. Lo siento, Héctor. No quise arrastrarte de nuevo. Me senté a su lado, tomando su mano fría, el pitido del monitor marcando un ritmo fúnebre. No arrastras. Eliges. Silencio entonces, pesado como la lluvia contra la ventana. Lágrimas rodaron por mi rostro, calientes contra la piel helada, dolor crudo, el de ver a un hermano desmoronarse, no por odio, sino por amor tardío. Lucía llegó al día siguiente, con ojos grandes y asustados, aferrada a la mano de Marta. Papá está enfermo, ¿verdad? Como la abuela. Asentí, arrodillándome a su altura, sí, pequeña. Pero luchamos, como las sirenas contra la marea. Pablo sonrió débilmente desde la cama, extendiendo los brazos. Ella subió, acurrucándose contra su pecho huesudo, y el cuarto se llenó de un llanto compartido, el de ella inocente, el de él resignado, el mío ahogado en la garganta. Salí al pasillo, apoyado en la pared, el mundo girando en un vórtice de impotencia. Diego me encontró allí, horas después, con café y un abrazo que me ancló. No estás solo, murmuró. No, pero en ese momento, el abismo me tragaba,
¿Por qué la redención siempre venía con tal precio? Los días se fundieron en una niebla de rutinas hospitalarias, visitas matutinas antes del taller, donde tallaba piezas pequeñas, colgantes, llaveros, para distraer las manos temblorosas, tardes en que leía a Pablo periódicos, riendo de noticias absurdas sobre megas modernas, noches en que volvía exhausto, colapsando en brazos de Diego. «Estás al límite», me dijo una vez, mientras me desabrochaba la camisa empapada en sudor. «¿Y si te rompes, quién queda?» Tenía razón, el Suyen me invadía, un vacío que hacía que las herramientas pesaran como plomo, que el sol de Galicia pareciera opaco. La BIMTB le vino de forma inesperada, un vecino chismoso, enterado por Marta de las visitas, soltó la lengua en el bar del puerto. El Pablo López, robando al hermano maricón y ahora pidiendo limosna para su cáncer. Karma Gallego. Las palabras corrieron como pólvora por Pontevedra, en el mercado de la Plaza de la Leña, donde las verduleras cuchicheaban sobre los López y sus vergüenzas, en la taberna de la Rúa Nova, donde viejos marineros escupían juicios con su vino. Pablo lo supo por un amigo, y en su cama de hospital, se quebró. «Me lo merezco», croó, pero sus ojos suplicaban lo contrario, no más peso. Yo, en cambio, sentí la VOA, una furia que me impulsó a cerrar el taller un día y caminar hasta la Plaza Mayor, bajo un sol implacable. Allí, frente al ayuntamiento con su reloj marcando horas inexorables, grité, no con voz, sino con un cartel improvisado que Diego pintó esa mañana: «Mi hermano es Pablo López». Me robó por ser gay, pero yo le salvé por ser familia. ¿Y tú, qué harías? Lo clavé en un poste, y la gente se detuvo, algunos con sonrisas burlonas, otros con miradas pensativas, una mujer mayor que me tocó el hombro: «Coraje, mozo. Galicia necesita más como tú». No fue un escándalo, fue un quiebre personal, el momento en que el secreto dejó de pudrirme desde dentro. De vuelta en el hospital, le conté a Pablo, omitiendo los murmullos. «La verdad sale, hermano. Como el cáncer, duele, pero hay que extirparlo». El río, un sonido cascado pero genuino, y por primera vez, hablamos de Javier, de sus amores fallidos, de cómo la hipocresía nos había envenenado a ambos. «Si salgo de esta», dijo, «quiero conocer a Diego de verdad. No como el yerno fingido». Asentí, y en ese asentimiento, el telit se disipó, no resolución, sino aceptación del caos. Lucía trajo dibujos de sirenas guerreras, y Marta organizó una misa privada en la Virgen de la O, donde el incienso invocaba milagros. Yo, agnóstico hasta la médula, fui por ellos, por la fe de ella, por la duda de él, por la inocencia de la niña. El sacerdote, un hombre de ojos amables, bendijo a Pablo con manos que olían a olivo: «La misericordia es un tallado divino, hijo». Salí de allí con el pecho más ligero, el sol de tarde dorando las torres. Pero el AICHMN en septiembre, cuando los médicos declararon: «estabilizado, pero frágil. Vive día a día». Pablo salió del hospital, cojeando a casa, y yo instalé una rampa en su piso, tallando pasamanos con vetas que recordaban ríos. Vivía en vilo, llamadas nocturnas por fiebre, visitas sorpresa con sopa de mis cocimientos. Diego y yo nos mudamos temporalmente cerca, en un apartamento en la ribera del Miño, donde el río murmuraba consuelos. «Esto es amor», me dijo él una noche, mientras veíamos las luces de la ciudad reflejadas en el agua. «Amor. Sí, pero teñido de sacrificio». El otoño pintó las hojas de oro y rojo, y con ellas, un respiro. Pablo ganó peso, color en las mejillas, Lucía volvió al colegio con cuentos de Mi papá el valiente. Tallamos juntos un baúl para sus juguetes, astilla a astilla, riendo de errores que lijábamos. Pero bajo la superficie, la DNN bullía, miedos a recaídas, a juicios del pueblo, a un final que acechaba. Una mañana de octubre, con niebla envolviendo la ría, Pablo me llamó al taller. «Ven. Tengo algo». Lo encontré en el viejo banco de papá, con un sobre en la mano. «¿Mi testamento?», dijo. «Todo para ti, Lucía. El taller, la casa». «Redención, Héctor». Lo tomé, el papel crujiendo como hojas secas, y lo abracé. «No necesito papeles. Te necesito a ti». Lágrimas, silencio, y en ese silencio, el abismo se cerró un poco más. El testamento de Pablo yacía en mi mesilla como un talismán cargado de pesos invisibles, un recordatorio de que la redención no es un regalo envuelto, sino un filo que corta al dar y recibir.
Noviembre azotó Pontevedra con vientos del norte que arrancaban las últimas hojas, dejando los árboles desnudos como almas expuestas. Yo volvía al taller con renovada furia creativa, tallaba ahora no espejos, sino puertas, símbolo de umbrales cruzados, con bisagras que chirriaban verdades. Diego las pintaba de azules atlánticos, susurrando, cada una es un paso, amor. Hacia adelante. Pablo, en su frágil recuperación, insistía en ayudar, venía los mediodías, con termos de caldo de Marta, y lijaba piezas con manos que aún temblaban pero recordaban. Esto me mantiene vivo, decía, el serrín pegándose a su barba incipiente. Lucía se unía después del colegio, con meriendas de bollería y preguntas que desarmaban. ¿Por qué la gente odia lo diferente, tío? La mirábamos, Pablo y yo, y respondíamos en tándem, porque temen lo que no entienden, pero el entendimiento viene con el tiempo. Ella asentía, seria como una meiga pequeña, y continuábamos trabajando, el taller un santuario de madera y palabras. Pero el cao trao se gestaba en las sombras, no en gritos, sino en un susurro que escaló a confrontación. Llegó en diciembre, durante las fiestas de Nadal, cuando Pontevedra se vestía de luces y belenes que narraban nacimientos humildes. Un cliente viejo, don Ramiro, un armador retirado de ojos legañosos y lengua viperina, entró al taller exigiendo un descuento en un aparador. Por los viejos tiempos, López. Tu padre me lo habría dado. Asentí, cortés, pero él escupió, aunque ahora seas el maricón de la familia, ¿eh? ¿Y tu hermano, el ladrón arrepentido? ¡Qué vergüenza para el buen nombre! Pablo, que lijaba en el fondo, se irguió como un roble herido. Basta, don Ramiro. Mi hermano es más hombre que usted y todos sus juicios. El viejo río, burlón, mira el hipócrita. Robaste por odio y ahora lames botas por lástima. Pablo palideció, la lija cayendo de su mano, y yo vi el abismo abrirse de nuevo, años de rencor condensados en ese instante. Salí de detrás del banco, voz calma pero acero. Salga, don Ramiro. Y no vuelva. Este taller no es para almas podridas. Él se fue mascullando maldiciones, pero el daño estaba hecho. Pablo se derrumbó en un taburete, jadeando, el rostro ceniciento. Tiene razón. Soy un monstruo, Héctor. ¿Por qué me salvas? ¿Por qué sigues aquí? Ahí fue el quiebre, no un puñetazo, sino palabras que brotaron de mí como savia de corteza herida. ¿Por qué te quiero, joder? A pesar de todo. Me robaste el futuro, sí, pero también me obligaste a construirme uno nuevo. Sin ti, sería el callado de siempre, escondido. Tú me rompiste, Pablo, y en esa rotura, me rehice. Él me miró, lágrimas surcando surcos en su piel arrugada, y murmuró, lo siento. Dios, cuánto lo siento. Lo abracé entonces, fuerte, el olor a serrín y sudor mezclándose con el salitre de lágrimas. No era perdón ruidoso, era el decir lo no dicho, el rechazar el sacrificio eterno por una verdad compartida. Lucía entró en ese momento, ajena al torbellino, con un dibujo de puertas abiertas al mar. Para el taller, exclamó, y su inocencia disipó la tormenta. Esa noche, en casa, le conté a Diego, y él sonrió, el clímax no es el fin, Héctor. Es el pico desde donde ves el camino. Teníamos razón, después, Pablo habló con don Ramiro en el bar, no pelea, sino diálogo crudo, fui un cobarde. Mi hermano no. Aprenda de él. El viejo no volvió, pero otros clientes, jóvenes, curiosos, llenaron el vacío, comprando puertas como metáforas vivas. Enero trajo nieve ligera, y con ella, un viaje planeado, a las Rías Baixas, en coche, los cuatro, Pablo, Lucía, Diego y yo. Paramos en Combarro, con sus hórreos sobre pilotes como guardianes antiguos, y comimos percebes que crujían salados en la boca. Pablo caminó despacio por la playa, Lucía chapoteando en las olas, y por primera vez, vi paz en su rostro, no cura, sino aceptación. Gracias por esto, me dijo al atardecer, el sol hundiéndose en sangre roja. Por no cortarme del todo. De vuelta en Pontevedra, el taller bullía, una orden grande de muebles para un hotel en Bayona. Trabajábamos en equipo, Pablo dirigiendo con ojo experto, yo tallando detalles queer, curvas que evocaban cuerpos entrelazados. Lucía pintaba con Diego, su arte infantil fusionándose con el maduro. Pero el cao trao reverberaba,
Pablo tuvo una crisis menor, dolor en el pecho, pánico nocturno, y en el hospital, juró, no más secretos. Si muero, que sea entero. Primavera renació con ferias y romerías, y nosotros con ella. Pablo conoció a un grupo de apoyo en Vigo, hombres como él, gays tardíos, compartiendo historias en círculos de confianza. Volvía cambiado, más ligero, contando anécdotas con risas genuinas. Hay más como yo, Héctor. Cobardes que aprenden tarde. Yo lo escuchaba, tallando, y sentía el orgullo, no por salvarlo, sino por verlo salvarse. El clímax personal llegó en mayo, en la peregrina durante una procesión. Pablo, de pie sin bastón, tomó mi mano y la de Diego, frente a la multitud. No dijo nada, solo sostuvo, un gesto silencioso que gritaba, esto es familia. La gente miró, algunos ceños fruncidos, otros sonrisas tímidas, pero el mundo no se derrumbó. Salimos a la plaza, con Lucía en hombros, y brindamos con sidra, por puertas abiertas, por hermanos redimidos. Pero el drama psicológico no se apaga como una vela, arde bajo brasas. Pablo recayó levemente en junio, un chequeo que mostró sombras, pero luchamos, tratamientos, dieta gallega de berzas y empanadas saludables. Yo vendí piezas en una feria de arte en Santiago, ganando lo suficiente para un fondo de emergencia. Diego y yo hablamos de futuro, ¿boda? ¿Hijos? Sonreí, paso a paso, como tallar. El Cao Trao culminó en julio, en una noche de San Xoán Redentora, fogatas en la playa, Pablo contando su historia a Lucía y Marta, yo besando a Diego bajo las estrellas. De la ceniza, renacemos, dijo Pablo, y en ese decir, el pico emocional se alcanzó, no victoria ruidosa, sino un latido compartido, emociones crudas expuestas al fuego. El fuego de San Xoán se apagó dejando rescoldos que humeaban como recuerdos a medio quemar, y con el verano en su apogeo, la vida en Pontevedra se deslizó hacia una calma ganada a pulso, como el pulido de una madera áspera hasta dejarla suave al tacto. Pablo, fortalecido por su confesión al fuego, se sumergió en su grupo de Vigo, reuniones semanales en un centro comunitario discreto, donde hombres de todas las edades, desde marineros curtidos hasta profesores eméritos, tejían redes de verdades tardías. Volvía a casa con ojos brillantes, contando, hoy uno habló de su primer beso a los 50. Me sentí normal. Normal. Esa palabra, que una vez fue cadena, ahora era llave. Lucía florecía en su inocencia expandida, en el colegio, dibujaba familias arcoíris para proyectos de diversidad, ganando estrellas doradas de maestras progresistas. Mira, papá. Somos como esto, decía, mostrando un collage con figuras de manos dadas. Pablo lo enmarcaba en su pared, junto a fotos nuestras, él y yo tallando, Diego pintando, Marta sonriendo de fondo. Ella, la roca silenciosa, había encontrado paz en una terapeuta de Redondela, desentrañando sus propios nudos de un matrimonio fingido. Al final, me confesó una tarde sobre café en la Alameda, el amor verdadero es el que queda después de la tormenta. Mi taller, ahora un faro en las afueras, atraía aprendices, un chico de Ourense con manos curiosas y preguntas sin filtro, ¿cómo tallas el dolor, Héctor? Una mujer de Vilagarcía que esculpía en piedra sueños feministas. Enseñaba no solo técnicas, sino filosofía, la madera miente si la fuerzas. Deja que revele su verdad. Pablo contribuía, sus días buenos llenos de lecciones paternas, sus manos mitigados por siestas en el banco de papá, recreado en mi espacio. Vendimos piezas colectivas en ferias, un conjunto de sillas entrelazadas, símbolo de lazos rotos y rehechos, que se agotó en la festa da historia. Diego y yo, en el núcleo de todo, navegábamos nuestras propias aguas, planes de un viaje a Sevilla en otoño, donde él mostraría sus lienzos en una galería familiar, y yo expondría miniaturas talladas. Allí, bajo el sol andaluz, tallaremos sueños sin bruma, prometió, besándome en el balcón con vistas al Miño, donde las luces del puente reflejaban promesas. El sexo entre nosotros era ahora ritual de afirmación, cuerpos que se conocían como vetas en un tronco, sin sombras de duda. Pero el Cao Trao trajo su teología sutil, Pablo pagó no con muerte, sino con humildad diaria. El cáncer, caprichoso como el clima gallego, se mantuvo a raya, pero lo dejó con secuelas, fatiga crónica, noches de tos que lo doblaban. Vivía en IHN Constructivo, visitaba el notario para formalizar donaciones al taller, escribía cartas a viejos conocidos retractando mentiras, y en su grupo, compartía mi historia como advertencia, no roben a los suyos por miedo.
La vergüenza es un ladrón peor. No era expiación grandiosa, era cotidiana, como barrer serrín al final del día, dejando espacio limpio. Yo, en mi chalán, no busqué venganza sino cierre, quemé simbólicamente papeles viejos del robo en una fogata privada, cenizas esparcidas en la ría como ofrenda al mar que todo lo absorbe. El pueblo, lento en cambiar, murmuraba menos, algunos vecinos trajeron roscones en Reyes, diciendo por los hermanos valientes, otros, ignoraban, pero su silencio era progreso. Don Ramiro, el armador, envió una nota, me equivoqué. Compre su aparador. Lo colgué en el taller como trofeo irónico. Otoño llegó con vendimias doradas, y Pablo, sorprendentemente fuerte, lideró una caminata al monte Castrove, Lucía al frente, recogiendo castañas, nosotros atrás, hablando de mamá, ¿recuerdas su risa? Como olas rompiendo. En la cima, con el panorama de la ría extendiéndose como un tapiz azul, él se volvió, esto es lo que merecíamos siempre, Héctor. ¿Vida? Asentí, el viento querín nuestras palabras al Atlántico. Navidad de ese año fue un tapiz tejido con hilos de todos, Belén en el taller con figuras talladas por Lucía, cena en nuestro piso con empanada y villancicos gaiteros, regalos prácticos, un torno nuevo para mí, pinturas para Diego, un diario para Pablo. Lucía escribió en el suyo, mi familia es un barco grande, con velas para todos. La leímos en voz alta, y las lágrimas fueron de alegría, no de pérdida. El año nuevo amaneció claro, y con él, un deam que perduraba, no final feliz de cuento, sino cierre real, con bordes ásperos. Pablo y yo caminábamos ahora por la alameda sin palabras pesadas, solo con el roce de hombros que dice estamos. Él planeaba un viaje con su grupo a Lisboa, donde el amor no se esconde, y yo lo animaba, ve. Y trae historias. Lucía crecía, preguntando por tíos como tú, Héctor, y yo respondía con verdades suaves, sembrando semillas. Una mañana de enero, tallando en el taller con el sol filtrándose como bendición, Pablo entró con una pieza terminada, una caja simple, grabada con sangre y verdad. Para ti, dijo. Guárdala con lo que quieras. Metí dentro el colgante de la sirena, y la cerré, no más secretos. Hoy, años después, o quizás solo meses, el tiempo es elástico en la memoria, paso por la vieja casa en la Alameda, ahora alquilada a una familia joven con risas que llenan el aire. Pablo vive cerca, con Lucía a tiempo parcial, tallando sueños pequeños. Diego y yo hablamos de adoptar, de raíces nuevas en esta tierra antigua. La pregunta que queda, no resuelta pero serena, es, ¿vale la pena pagar deudas ajenas con tu propia carne? En el fondo, sé la respuesta, sí, si en el pago te encuentras entero. Y en esta Pontevedra de piedras eternas y mares indómitos, entero soy, astilla a astilla, hermano a hermano.